Hermanos, seguimos estudiando teología sistemática. En esta oportunidad estaremos enfocados en uno de los temas de ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios realmente? Y para ser franco, es uno de los temas favoritos y uno de los temas donde que tú como estudiante deberías prestar atención, porque amigos, familiares te van a preguntar y de hecho te van a refutar también de quién es Dios. Y voy a tratar de comprimirlo y tratar de explicar de la mejor manera para ustedes. Dicho esto, algunos conceptos básicos de quién es Dios. Y presta mucha atención, no te desconcentres, por favor, desde ahora hasta el final. Y fíjate lo que puedes ver en las pantallas de quién es Dios. La manera en que respondemos a la pregunta o a esta pregunta de quién es Dios va a determinar no solo lo que creemos tú y yo, sino de cómo vivimos, uno, de cómo sufrimos, dos, y hacia dónde está dirigido nuestra eternidad. En pocas palabras, hacia dónde nos vamos. Todo va a depender de esta pregunta, ¿quién es Dios? Si tú sabes quién es Dios, vas a poder vivir como Dios quiere. Cuando tú sabes quién es Dios, vamos a sufrir porque sabemos quién está con nosotros. Y cuando sabes quién es Dios, vas a estar seguro vas a estar seguro dónde vas a pasar la eternidad. Así, esta pregunta parece simple, pero no es simple, es tan profunda, más de lo que te puedes imaginar. Entonces, hermanos, a manera de introducción, vivimos en un tiempo donde que todos, todos tienen una opinión acerca de Dios, pero pocos lo conocen realmente. Muchas personas tienen diferentes opiniones acerca de Dios, pero la verdad, poco lo conocen realmente. Muchos dicen que Dios es amor, y es verdad, pero muchos dicen que Dios no juzga, y hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Dios sí juzga. Otro grupo de personas nos dicen que Dios es energía. Wow, para que te des cuenta las opiniones de las personas. Y, y otras personas dicen que pues Dios no es nada, es una energía y todo eso, ¿no? Pero cada quien tiene su propia verdad. Pero, hermanos, la pregunta no es qué dice la gente acerca de Dios. La pregunta es esta. ¿Qué ha dicho Dios acerca de sí mismo? Esa es la pregunta clave para este curso. No es lo que la gente dice, no es lo que la gente opina, no es lo que incluso lo que yo digo, lo que tú puedas decir, sino qué ha dicho Dios acerca de él mismo. Y de eso se trata este tema que vamos a estar tocando en teología sistemática. Ahora, en la Biblia vemos que cuando el hombre, o sea, nosotros, cuando definimos a Dios a nuestra manera, terminamos creando dioses a nuestra propia imagen y semejanza del hombre, ¿verdad? Porque nosotros manipulamos, porque nosotros somos pecadores y muchas veces nosotros hemos tratado de crear nuestro propio Dios. Es decir, que Dios se acomode a nosotros, no nosotros acomodándonos a Dios. Pero, sin embargo, el Dios verdadero que vamos a ver hoy día no es un producto de nuestra imaginación, no es producto de la cultura y una vez más de la opinión humana. El Dios que vamos a ver en las Escrituras
es el Dios santo, es el Dios eterno, es el Dios personal que se ha revelado. Y por eso, una vez más, la pregunta más importante que puedes hacer no es qué pienso yo de Dios, sino quién es Dios realmente. Porque con una idea, digamos, equivocada de Dios, va a producir una vida equivocada delante de Él. Y es tan importante esto, hermano. Cuando conocemos a un Dios equivocadamente, nuestras vidas van a crecer o vamos a caminar equivocadamente también delante de Él. Como por ejemplo los musulmanes tienen su Dios, conocen a ese Dios, pero no conocen al Dios verdadero y por eso sus vidas y su forma de caminar son equivocadamente. Pero un día vamos a dar cuenta, ¿verdad? Así que es tan importante es esto que vamos a ver quién es Dios, por qué creemos que Dios es real. Eso es lo primero que vamos a ver. Y por consiguiente, conocer a Dios debe y debería y tiene que transformar nuestras vidas. Y por último, ¿cómo es Dios? Me vas a mostrar quién es Dios y luego quieres mostrarme, pastor, cómo es Dios. Y ahí vamos a ver nosotros los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Así que fíjate en esto, hermanos. Salmo 139, versículo 7 dice así. El salmista nos habla de esta manera. El salmista está en una preocupación, conoce al Señor y hace estas preguntas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es una buena pregunta, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Segunda pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y él hace y continúa. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he allí tú estás. En pocas palabras, Dios está en todas partes. Y ese es el Dios que el salmista está hablando. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tema. Es muy pesado, pero lleno de esperanza. Inclina tu rostro, por favor. Amado Padre, abre una vez más nuestros ojos para conocerte mucho, mucho más a ti. Nosotros podemos pensar mucho sobre ti, pero que al mismo tiempo tal vez no te conocemos. Danos entendimiento y que tu Espíritu Santo nos abre nuestra mente, Señor. Nada podemos hacer sin tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo nos abra nuestra mente, nuestro corazón y está dispuesto, Señor, a ver en tu palabra quién eres realmente. Queremos nuestras vidas transformadas. Y hoy, amado Padre, te pido en el nombre de Jesús que este pase frente a los estudiantes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, esta es una imagen muy linda en la playa. De hecho, Dios me permitió vivir 5 años en Costa Rica. En Costa Rica es uno de los lugares donde que las playas son hermosas, agua caliente, o sea, el mar es caliente, diferente a nuestro querido Perú en Lima, el agua es frío, ¿verdad? Pero en Costa Rica el agua es caliente y la playa es hermoso. Pero hace mucho tiempo escuché una ilustración hablando de Dios, de la existencia de Dios. Y el pastor contaba esta ilustración que quiero compartirlo con ustedes. Él decía de esta manera, ¿verdad? Él contaba que un joven estaba caminando por el campo, ¿no? Y encontró, dice, o por la playa, encontró un reloj tirado, dice, en el suelo, tal como lo podemos ver. Era un reloj antiguo, pero que funcionaba perfectamente. Pero mientras que la persona lo miraba,
lo observaba así, lo chequeaba el reloj, pensó, qué interesante es este reloj. Vemos que tiene su engranaje, tiene su precisión, tiene diseño y todo encaja perfectamente. Entonces, alguien que estaba pasando por ahí dice, y le dijo a esta persona, ese reloj que tú acabas de encontrar apareció ahí por casualidad. Nadie lo hizo y como que de la nada apareció ese reloj ahí, dice, ¿no? Y el joven se quedó como que pensando y quedó en silencio y se respondió a sí mismo, ¿es posible que algo tan complejo, tan preciso, no pueda existir sin que alguien lo haya diseñado? Entonces, luego miró el reloj así y dije, no, esto es, alguien tiene que haber diseñado a este reloj, vamos a imaginar. Alguien tuvo que haber diseñado a este reloj porque es tan complejo, tiene diseño, tiene todo. No creo que haya venido a la playa por así al azar, ¿verdad? Y luego él miró la playa, miró los árboles y dijo, wow, y vio los cielos y dijo, y incluso tocó su mano y vio todo eso y él dijo, no, no, tiene que haber un diseñador, así como veo este reloj que alguien lo ha diseñado, yo creo que también todo lo que estoy observando tiene un diseñador, hay un creador, no fue por casualidad, dice él, ¿no? Y de eso se trata, hermano. ¿Quién es Dios? Dios se quiere dar a conocer o se va a dar a conocer a nosotros y a ti, a mí, a través de la creación. Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Quién es Dios? ¿Por qué creemos que Dios es real? Entonces, dicho esto, hermano, um, para hablar más de Dios, ¿quién es Dios? Las personas ven a Dios de manera muy diferente y tienen pensamiento, tienen ideas o resumen a Dios de una manera clara o tal vez sencilla y algunos tienen pensamientos erróneas, pero tienen opiniones con respecto a Dios. Y aquí quiero mostrarte por lo menos 3 o 4 pensamientos de grupos de sectas, religiones, no sé cómo llamarlo a esto, ¿verdad? O grupo de personas, vamos a ponerlo así, que tienen una opinión con respecto a Dios. Y mientras que voy desarrollando la clase, voy a ir argumentando cada uno de estos puntos para que ustedes puedan ver de una manera bíblica y poder entender realmente quién es Dios. Pero antes de poder hablar de quién es Dios, necesitamos entender qué piensa la gente sobre Dios, qué piensan los grupos sobre Dios. Y de hecho, y estoy seguro que te chocaste con amigos, con vecinos, con papá o con mamá, que están en este grupo. Así que vamos a hablar. ¿Qué piensa este grupo con respecto a Dios? El ateísmo, y ahí está. Hablando del ateísmo, dice que Dios no existe. Tú lo preguntas a una persona, oye, ¿qué piensa de Dios? Y la persona te dice, mira, ¿sabes qué? Y yo soy ateo. Yo no creo en Dios porque Dios no existe. Esa es la respuesta de este grupo. Pero ¿qué afirma realmente el ateísmo? El ateísmo afirma que no hay evidencia, escucha bien, no hay evidencia suficiente para creer en Dios. Y, por lo tanto, el universo se explica por causas naturales. Es decir, y ahí está un ejemplo, el ateísta, al ver el universo, él dice así, todo empezó por procesos naturales como el Big Bang. Ahí está. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza mismo se ha creado por sí solo y ahí está, con una explosión, vino el Big Bang y ¡pum!, salió el universo. Eso es la teoría que ellos tienen, porque ellos no creen en Dios. La naturaleza mismo se dio a conocer por sí misma. Eso es lo que ellos dicen.
¿no? También nos dice eso, ellos que no hay un Dios bueno, porque si existiera, no dejaría que pasen cosas malas, vamos a ponerlo así. Entonces, como Dios no existe, por eso, pues, no hay un Dios bueno, porque si existiera, no dejaría que pasen estas cosas, ¿verdad? O sea, las cosas que estamos viviendo en estos momentos. Así piensa, digamos, el ateísta. El ateísta también dice, no necesito a Dios para vivir bien ni para tomar decisiones. Es decir, el ateísta dice, no, yo no necesito a Dios para yo tomar decisiones en mi vida. ¿Por qué? Para mí Dios no existe y yo mismo tomo mis propias decisiones. Así es el ateísta. El ateísta dice, Dios no existe. Todo es lo que estamos viviendo, incluso tú, incluso el universo, lo que podemos ver, fue hecho por una explosión, por la evolución y todo esto, pero que no existe Dios. Ahí está un concepto, pero hay un ateísta llamado Christopher Hitchens. Él dice de esta manera, él es ateísta. Él dice de esta manera, lo que puede ser afirmado sin evidencia puede ser descartado sin evidencia. Es decir, no hay ninguna evidencia de Dios. Y como no hay evidencia de Dios, entonces está descartado. Así piensan los ateístas con respecto de quién es Dios. Ahora, estoy tocando este tema para yo llevarles a varios argumentos. Y esto no es la clase de apologética, ¿verdad? Simplemente que quiero mostrarle, seguramente en la clase de apologética se van a meter más profundamente, pero esto no es la clase de apologética. Simplemente estoy poniendo estos argumentos para mostrarle la existencia de Dios. ¿Qué más podemos ver? Después del ateísta, seguramente tienes amigos, los agnósticos. Los agnósticos dicen, bueno, el agnóstico dice que no podemos estar seguros de si Dios existe porque no hay suficiente información para comprobarlo. El agnóstico dice así, ¿sabes qué? Yo creo que existe Dios, pero al mismo tiempo creo que no existe. ¿Ves la contradicción, eh? Creo que existe, pero al mismo tiempo no creo. Es muy ambiguo, ¿verdad? Deja la puerta abierta para que él pueda vivir como él quiere. Entonces él dice, en verdad no lo sé, pero si es que Dios existe, pues yo creo que sí, pero por el otro lado también pienso que Dios no existe, ¿no? Entonces, el agnóstico eh, cree todo, pero no está seguro de nada. ¿Puedes creer esto? Yo creo todo, pero no estoy seguro de nada. Entonces, estos son sus argumentos de los agnósticos. Dice así, tal vez Dios existe, pero nadie puede probarlo. Ahí está. Tal vez, o sea, todavía tiene esa duda él ahí, pero en realidad no cree, ¿no? Tal vez Dios existe, pero nadie puede probarlo. No niego a Dios, dice, pero tampoco tengo razones claras para creerlo. Y ahí está sus pensamientos. Bertrand Russell, otro agnóstico, dice así, no afirmo que Dios no exista, digo que no hay suficiente evidencia para creerlo. Eso es lo que dice un agnóstico. Imagino que en la universidad tienes personas agnósticos que te dicen, bueno, en verdad creo en Dios, pero no hay pruebas que me palpable que yo pueda ver o que yo pueda sentir para yo creer en Dios. Pero a lo mejor sí hay. Y me imagino que tienes amigos agnósticos también, ¿no? Que dejan las puertas abiertas, pero son muy ambiguos en todo esto, ¿no? Pero básicamente creen todo, pero al mismo tiempo no están seguros de nada. Entonces, es interesante poder ver esto, ¿no? Esos son los pensamientos de personas con respecto a Dios, pero hay otro pensamiento también, el deísmo.
¿Qué es el deísmo? Es interesante sobre el deísmo, hermano. Dios creó todo lo que vemos, pero ya no interviene en su creación. Y en términos simples, dice que Dios es visto como un creador que hizo el universo, pero no se involucra en la vida del ser humano. Es decir, Dios te ha creado a ti y una vez que te ha creado, te deja solo y Dios se va. No quiere tener relación contigo. Eso es lo que es el deísmo, eso es su pensamiento. Dice que Dios creó todo, pero ahora el mundo funciona solo. Ahí está, Dios creó el mundo, pero lo ha dejado el mundo está que funciona solo. El deísmo también cree, no creo que Dios escucha las oraciones, porque cree como que Dios ha creado y está alejado de su creación. Ellos creen que Dios no escucha nuestras oraciones. Y ahí está un ejemplo. Es como un relojero que arma un reloj y luego lo deja funcionando y se va. El deísmo piensa así, que Dios creó, pero que ya no interviene con su creación ni con nosotros. Entonces podemos ver varias opiniones con respecto a los pensamientos de grupos de personas con respecto a la existencia de Dios. Pero hay uno más que está de moda en nuestros tiempos, la espiritualidad moderna. ¿Qué dice la espiritualidad moderna sobre Dios? Ellos dicen que Dios es una energía, Dios es una fuerza. Básicamente dice que esta postura nos dice que Dios no es una persona, sino es una energía, es una conciencia, es una fuerza que está en todos lados. Es decir, lo puedes encontrar a Dios en la montaña, lo puedes encontrar a Dios en un árbol porque es energía. Entonces, le puedes encontrar a Dios en todas partes, pero ellos piensan que es una energía. ¿Y han escuchado ustedes de la New Age, del karma, del yoga, ¿verdad? Vas a buscar tu propia energía, ¿no? Para conectarte con seres de afuera y todo eso. Pues ahí está. Piensa que Dios es una energía, ¿no? Estas personas piensan que el universo les envía señales, dicen que estoy alineado con mi energía, con el cosmos. Entonces, dicen que Dios está en todo, no es alguien con quien puedas hablar. Y de hecho, uno de sus seguidores, Oprah Winfrey, dice, Dios es una energía dentro de todos nosotros. Entonces, pero ese es el pensamiento de grupo de personas, de lo que piensan de quién es realmente Dios. Hermanos, ¿por qué toco estos temas? Porque seguramente habrás escuchado y habrá dicho, pero ¿cómo estas personas van a pensar así de Dios? Pues así es lo que ellos piensan. Esa es su forma, ese es su concepto que ellos tienen con respecto a quién es Dios. Ahora, estos tipos de posturas muestran algo muy importante. ¿Cuál es ese algo muy importante? Que muchas personas que están metidos, grupos o personas influyentes, han tratado de responder a la misma pregunta. ¿Existe Dios? O y si existe, ¿y cómo es Él? Y ahí acabamos de ver nosotros que las respuestas son varias, son muchos. Y una vez más, algunos dicen que no hay Dios, otros dicen que no se puede saber, otros hablan de un Dios distante y otros hablan que Dios es una energía. ¿Cuál de estas ideas explica mejor la realidad, la moral, el universo o la vida humana? O mejor dicho, ¿cómo ellos pueden explicar sobre Dios realmente, no? ¿Y sabes por qué? Porque al final lo que vamos a hablar no se trata de opiniones, sino se trata de descubrir la verdad de quién realmente es Dios. Y, y seguimos avanzando, hermano, porque muchas
muchos creen muchos creen en Dios, pero no todos creen en el mismo Dios. Me explico esto, ¿no? Muchos dicen creer en Dios, pero no todos creen en el mismo Dios. Y ahí está. Y cada cultura o cada persona, cada cultura o cada religión tiene su propia idea de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Y aquí hay algunas preguntas, nada más para reflexionar, o a lo mejor te hiciste estas preguntas, pero le estoy poniendo en las pantallas sobre Dios. Y la primera pregunta es esto, ¿no? Si hay tantas ideas sobre Dios, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera? Y es interesante, ¿verdad? Y, y hemos visto que hay muchas ideas sobre Dios, pero ¿cómo sabemos cuál es la verdadera? Y de los 4 puntos que acabamos de ver nosotros, hay muchas personas involucrados ahí, tratando de buscar quién es Dios, quién dice la verdad, ¿no? Segunda pregunta, ¿por qué confiamos en el Dios de la Biblia y no en otras creencias? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tú y yo confiamos en el Dios de la Biblia y no en otras creencias? ¿Por qué no creemos el Dios de los musulmanes? ¿Por qué no creemos nosotros en el Buda? Esas preguntas son válidas, ¿verdad? Tercera pregunta, ¿nuestra fe está basada en convicciones personales o solo en tradiciones? ¿Qué significa esto? Con tradiciones. Es decir, tu abuelo iba a la iglesia católica y luego tu mamá fue a la iglesia católica y porque tu mamá y tu abuelo fueron a la iglesia católica, entonces yo también tradicionalmente soy ¿qué? Católico. Pero la pregunta es, ¿esos son tus convicciones? Obviamente que no, simplemente son tradiciones, ¿verdad? Otra pregunta más, ¿no? ¿Cómo podemos saber si nuestra idea de Dios es correcta y no una versión creada por nosotros mismos? Y esto pasa. Y hombres crean su propio Dios, ¿verdad? Como acabamos de hablar hace poco, ¿no? Y por último, ¿qué nos hace estar seguros de que Dios realmente existe? Esta sí es una buena pregunta. ¿Qué nos hace a ti y a mí estar seguro de que Dios realmente existe? Hermanos, estas preguntas son para, para pensar mucho, para meditar en este tema de teología sistemática. Y déjame responder algunos puntos también, ¿no? Eh, Muchas veces, y ahí están, las personas creen algo simplemente porque lo aprendieron de sus padres o de su entorno. Y sí, eso es verdad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cada diciembre, cada 24 de diciembre? ¿Qué dicen los niños, verdad? A sus padres, a su mamá, ¿no? Va a venir quién? Papá Noel, ¿verdad? Y a veces yo he crecido así, ¿verdad? Cuando tenía 5, 7 años, yo escuchaba que amigos decían, va a llegar Papá Noel y tienes que pedir tu regalo. Él va a llegar, tienes que bañarte, tienes que estar sentadito tomando tu chocolate porque Papá Noel va a llegar y te va a entregar tu regalo. Y yo desde niño creía que Papá Noel era real, pero así he crecido también, ¿verdad? Pero algo parecido pasa también con los niños y la idea sobre Papá Noel, ¿verdad? Creen porque alguien de confianza se lo dijo, a mí me dijeron mis amigos y mis padres también, pero con el tiempo muchos descubren que eso no era qué, real. Y ahí está, pues, ¿verdad? Algunas personas piensan creer en Dios es igual como que una historia, digamos, que se transmite de generación en generación, pero sin pruebas claras. Y lo que queremos ver nosotros, yo creo en Dios, pero hay pruebas que nosotros vamos a ver hoy en esta clase, ¿verdad? Pero hay personas que creen en Dios, pero no pueden probarlo, ¿verdad? Y vemos que a veces su fe, porque no tienen convicciones fuertes, vemos que su fe va debilitándose, personas que se han alejado completamente de Dios, se han agarrado otras
sectas, otras religiones, porque su fe no estaba bien cimentada en quién es Dios realmente, ¿no? Entonces, para ser honesto, quizás no tenemos todas las respuestas para hablar sobre Dios, pero creo yo que hay suficiente que la Biblia nos va a enseñar de quién realmente es Dios, cómo podemos conocerlo, cómo podemos confiar en Él. Y déjame decirte algo, hermano, nuestra fe y mi fe no es ciega. O sea, tu fe y mi fe no es a ciegas, sino es una fe con razones. Y a veces necesitamos razones simples, lo cual vamos a ver nosotros hoy. Y nuestra fe tiene que estar cimentado en algo, ¿verdad? Y de eso se trata, de lo cual vamos a ver quién es Dios. Y déjame mostrarte esto, ¿no? Fe y creencia razonable en Dios. Y aquí viene el reto, y quizás el reto viene para ti, porque muchos cristianos dicen, no necesito prueba, solo necesito fe. Y es verdad, y es totalmente verdad, porque la Biblia dice, andamos por fe y no por vista, segunda de Corintios 5:7. Pero si realmente nosotros entendemos esta forma de pensar sobre la fe, es como que podríamos pensar que la fe es creer, pero sin pensar, como creer en Papá Noel o en cualquier idea sin fundamento. Es decir, yo creo en Papá Noel porque me han dicho, pero ¿cuál es tu prueba? No hay una prueba, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en el cristianismo también, soy cristiano y tengo fe, pero muéstrame esa fe razonable. ¿Cómo razonas tú esta fe? Y a veces no sabemos cómo se come esto, ¿verdad? Pero hoy día vamos a ver con muchas pruebas seguramente y qué nos dice la Biblia con respecto a esto, ¿no? Entonces, si ahí nace otra pregunta, ¿la fe en Dios es solo creer sin pruebas o es algo más profundo? Hebreos 11:1 nos dice así, la fe, ¿qué dice? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a desglosar un poquito esto. Fíjate esto, hermano. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, acá no está diciendo, o esto no significa creer sin razón, significa confiar en algo que no vemos, pero que tiene bases reales para creerlo. Déjame darte algunos ejemplos, ¿verdad? En Hebreos 11:1, ¿de quién nos está hablando? La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego nosotros podemos ver una lista de nuestros héroes de la fe, ¿verdad? Nuestros héroes de la fe no creyeron sin razón. Tuvo que haber una razón. Por ejemplo, Noé construyó el arca. ¿Y cuál fue la razón? Porque creyó en Dios y él sabía que iba a venir un diluvio. Eso era la razón. Ha creído en Dios y lo ha escuchado a Dios y en base a eso, él lo razonó y dijo, no, Dios me está diciendo esto, la verdad. Vemos en la vida de Abraham también, cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Sal de Ur de los caldeos y te voy a llevar a un lugar donde que va a fluir leche y miel. Dios le dio una promesa, pero su fe no fue ciega, tuvo una buena razón. Y de eso se trata Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 nos enseña que Dios no se entiende solo en la mente, sino que se conoce por fe. Y de eso se trata Hebreos 11, ¿no? La convicción de lo que no se ve, nos acaba de mencionar, ¿verdad? Entonces la fe reconoce que hay realidades que no son visibles, pero que sí son reales. Y déjame darte un ejemplo, no quiero marearte en todo esto, ¿no? Déjame darte un ejemplo en esto. Um, a ver, no tengo mi celular, pues acá está mi celular.
aquí está mi celular. Y yo creo que también tienes tu celular, ¿no? El celular que está ahí, ¿eh? En el celular no ves la señal del internet aquí, ¿verdad? Pero confías que si alguien te llama o si alguien te envía un mensaje, vas a poder ver los resultados, ¿verdad? Pero yo no veo los cables, yo no veo esto, yo no veo la señal, pero yo puedo ver los resultados. Si alguien me llama en este momento, ¿cuál va a ser el resultado? Va a sonar mi teléfono y yo lo voy a contestar. Si alguien me envía un mensaje, pues acá va a salir, uy, te llegó un mensaje. Si se corta en este momento el internet, yo voy a poder darme cuenta que no voy a poder transmitir, ¿verdad? No vemos las señales, pero sí vemos las evidencias. De eso se trata la fe, de eso se trata, de conocer a Dios. A lo mejor no lo podemos ver a Dios, pero podemos ver sus evidencias. Y aquí como el celular, no podemos ver el internet, no podemos ver el cambio en los cables, pero sí vemos que sus evidencias, que cuando alguien te llama, tú respondes, que cuando llega un mensaje, tú lo estás respondiendo. Si en este momento se corta el internet, la evidencia es que se fue el internet, ¿no? Así funciona la fe. No siempre vemos a Dios, pero vemos sus efectos. Hermanos, así es la fe en Dios. No es una fe ciega, sino confianza razonable basada en lo que sabemos de Él. Y vamos a ir viendo un poquito más realmente, ¿no? Por eso la pregunta no solamente es si tenemos fe, sino qué razones tenemos tú y yo para confiar en que Dios realmente existe. Si yo te hago la pregunta, ¿cuáles fueran las razones que tú tienes para confiar en que Dios realmente existe? Y déjame mostrarte algunos puntos también en esto, ¿no? Vamos a ver la comprensión interior, o sea, dentro de nosotros, poder comprender interiormente. Nos dice que la Biblia enseña que todas las personas de alguna manera tienen una conciencia de que Dios existe. Y hemos visto nosotros, ¿verdad? El problema no es la falta de información, porque información hay, sino que muchas veces la decisión de ignorar esta verdad. Y un gran ejemplo es esto, Salmos 14:1. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice el salmista? Dice, el necio, dice que el necio en su corazón, bueno, el necio dice en su corazón, no hay, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio. No vemos que Eh, eh, y lo que podemos ver aquí nosotros que sobre el necio dice en su corazón no hay Dios, no por falta de información, sino por ignorar la verdad. El necio básicamente está diciendo, él puede ver las evidencias, pero él decide en su corazón que no existe Dios. Déjame darte otro ejemplo, a ver si lo captas esto. Mira este ejemplo, esta ilustración. Hablando del necio. Y vamos a ver ahí el humo que delata el fuego. Tengo una pregunta, hermano. Si tú y yo viésemos saliendo humo de una casa, ¿verdad? No necesitas ver el fuego directamente para saber que el fuego está allí, ¿verdad? El humo ya es una evidencia más que suficiente, ¿verdad? Para ver que hay un fuego o que hay un incendio. Tan solamente al ver el humo que sale fuerte, tú ya sabes que algo lo está provocando, ¿verdad? Hay un fuego ahí. No necesitas ver el fuego, ya el humo te está mostrando. De la misma manera, la creación, la conciencia humana y la vida misma es como el humo que apunta que existe Dios. Existe Dios. Y no solamente esto, hermano. Déjame ver otra evidencia más. Una evidencia dentro de nosotros, los cristianos. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios,
tenemos una seguridad interior. El Espíritu Santo confirma en el corazón que pertenecemos a Dios. ¿Sabías esto? El mismo Espíritu Santo confirma en el corazón que pertenecemos a Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Me encanta esto. Esta evidencia en nosotros. Mira, ¿cómo podemos saber esto? Nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, que pertenecemos a Dios. Nuestro propio espíritu hace esto. Es una evidencia que está dentro de nosotros. Déjame darte un ejemplo. A lo mejor cuando eras niño, ¿no? Cuando eras pequeño, cuando eras niño, desde niño o adolescente, las personas se hacían esta pregunta, o a lo mejor tú también lo has pensado, ¿no? Si yo muero, ¿qué pasará después de la muerte? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Si yo muero, ¿qué pasará después de la muerte? Segunda pregunta, tú ves el mundo entero y sientes que ya te vas y dices, ¿es todo lo que hay o es todo lo que había en esta tierra? Y tercera pregunta, ¿hay algo más allá de esta vida? ¿Alguna vez te has preguntado? Y puede ser que seas antes de ser cristiano o siendo cristiano incluso. Entonces, la pregunta es esto, ¿no? Este deseo de estas preguntas no es casualidad, hermano. Es una evidencia que fuimos creados con una conciencia eterna. Por eso hacemos estos tipos de preguntas. ¿Qué pasará después de la muerte? Entonces la pregunta es, ¿por qué estoy pensando si yo muero y después de la muerte piensas que hay algo más que existe? ¿Por qué pensamos así? Porque Dios ha puesto, dice, dentro de nosotros la eternidad. Es decir, por eso tú y yo pensamos de esta manera. Entonces, ¿qué más podemos? Pues hay una pregunta. Al saber estas verdades, ¿cómo respondemos a lo que ya sabemos en nuestro interior y en lo que vemos a nuestro alrededor? Déjame formular esta pregunta de otra manera. ¿Cómo tú y yo respondemos a lo que ya sabemos en nuestro interior? En tu interior, tú sabes que existe Dios. En tu interior, tú sabes que si mañana mueres o en una hora, sabes en un sentir que ahí no termina la vida, sino que hay algo más, ¿verdad? Y consiguiente, viene la otra pregunta, y lo que vemos a nuestro alrededor, es decir, a la creación. ¿Cómo responderías tú a esto? ¿Existe Dios o no existe realmente Dios? Es una pregunta muy buena realmente, ¿verdad? Porque hemos hablado nosotros que Dios se ha revelado en la creación. Dios ha puesto conciencia y eternidad en nosotros y nosotros podemos responder en aceptar o ignorar estas verdades. Pero hermano, yo sé que a lo mejor estas preguntas son nuevas, estas ideas tal vez son nuevas para ti, pero te estoy llevando para argumentarte en estos puntos que vienen. Fíjate en esto. Para llevarte a las pruebas lógicas de la existencia de Dios. Hermanos, 3 pruebas lógicas de la existencia de Dios. Esto es muy, pero muy importante de poder saber cuáles son las pruebas lógicas
de la existencia de Dios. ¿Cómo puedo probar lógicamente de la existencia de Dios? ¿Y por qué digo esto? Porque las personas te dicen, muéstrame a Dios. Pues tú no lo vas a llamar a Dios por celular y que se parezcan, ¿no? Las personas te van a decir, muéstrame a Dios que yo quiero tocarlo. Porque ellos quieren sentir esto, ¿verdad? O muéstrame a Dios para yo verlo. Ellos quieren otro tipo de pruebas, pero hay pruebas lógicas de la existencia de Dios. Y cuando hablamos de pruebas de la existencia de Dios, para nosotros es importante entender bien qué queremos decir. No estamos hablando de una prueba científica, es decir, ahí está, en un laboratorio, como que si vamos a ver con un laboratorio para ver qué es, cómo es Dios, ¿verdad? No, 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 o con un microscopio para medir todo esto, ¿no? En realidad no es así, hermano, pero sí vamos a mostrar suficiente evidencia razonable de quién es Dios. Una vez más, suficiencia, evidencia razonable de la existencia de Dios, es decir, pruebas lógicas. Ahora, vamos a argumentar algunos puntos. Ahí está el primer argumento lógico. Y aquí quiero ir despacio, hermano. Aquí quiero ir despacio. ¿Ok? El argumento, primeramente, lógico es el argumento cosmológico. Pero antes de entrar ahí, quiero que prestes mucha atención a estos 15, 20 minutos más que nos quedan en este argumento cosmológico. En estos argumentos que vamos a hablar en estos momentos, dos tienen que ver con la creación y el tercero tiene que ver con lo moral. Una vez más, dos tienen que ver con la creación y el tercero tiene que ver con lo moral. Dicho esto, vamos al primer argumento, el argumento cosmológico. ¿Qué es el argumento cosmológico? Personas se preguntan por el origen. ¿Quién lo empezó? Si hay una creación, ¿quién lo empezó? ¿Quién lo ha creado todo esto? El argumento cosmológico dice que el universo, escucha bien, no puede haberse creado en sí mismo, ni haber surgido de la nada. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Ok? Y como el universo tuvo un comienzo, entonces debe existir una causa que lo haya iniciado. En términos simples, el universo tuvo un inicio y ese inicio apunta a un creador. Así de simple. De eso se trata, cómo argumentar cosmológicamente la creación. Para llegar a este punto, el universo tuvo un inicio, ¿ok? Y ese inicio apunta, ¿qué dice? A un creador. Ok, pastor, argumentame esto. Pues vamos a esto, pues a argumentarlo, ¿verdad? Una de las primeras preguntas que muchas personas se hacen al mirar el universo, parece simple, pero no es simple, pero la pregunta es esto. ¿De dónde viene todo lo que vemos nosotros? ¿De dónde salió todo esto? Y eso es lo que se hace las personas en esta pregunta, ¿verdad? La lógica básica es esta. Si algo existe, entonces algo tuvo que hacerlo existir. Nada aparece de la nada por sí solo. Todo lo que comienza a existir tiene que una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa.
Y déjame darte un ejemplo. Quizás estás ahí pensando juego de palabras, ¿no? Pero con ejemplo lo vamos a entender. Una vez más, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y como el universo tuvo un comienzo, entonces debe existir una causa que lo haya iniciado. Por ejemplo, fíjate en esto. Y ahí está, en un sentir, el universo. Ahí está. ¿Ves el universo ahí? Ponte a mirar ahí 10 segundos ese universo. Te voy a dejar ahí 10 segundos. Obsérvalo, míralo ahí. Perfecto. Ahí está, digamos, el universo con las estrellas y todo lo que tú puedes ver. Ese universo, si algo existe ahí, todo lo que tú ves, entonces algo tuvo que hacerlo existir a esto. No puede ser que de la nada se haya hecho todo esto, ¿no? No creo esto, ¿no? Como por ejemplo, ahí está. Déjame darte este ejemplo de esta botella. Una botella de agua no puede crearse sola, ¿verdad? Alguien lo fabricó, utilizaron materia de plástico, tomaron tiempo y había una causa en esto, ¿verdad? Yo no puedo ir a Cusco, bajarme del aeropuerto y agarrarme una botella de agua y decir, uy, de la nada se ha creado esta botella de agua. No puedo decir eso, ¿no? Hubo alguien que lo hizo, hubo una causa, es decir, hubo una fábrica donde se hizo esto, utilizaron material de plástico, tomaron tiempo y había una causa. Alguien lo hizo. No pudo haber salido de la nada esta botella, ¿verdad? Y lo mismo pasa con una casa, ¿verdad? Tú ves una casa, alguien tuvo que construirlo. Lo mismo con un teléfono, ¿verdad? Esto es una explicación. Así que el argumento cosmológico, y ahí está, perdón, el argumento cosmológico aplica esta misma idea al universo. Si el universo existe, entonces el universo tuvo una causa. Y esta causa no puede ser parte del mismo universo, porque se tuvo tiempo, hubo materia, hubo espacio ahí, porque todo esto tuvo que empezar en algún momento. No puede ser que de la nada se ha hecho algo, ¿verdad? Tuvo que haber un inicio. Y, y el argumento cosmológico trata de argumentar esto. Y aquí está unos puntos de lo que podemos argumentar. Número uno, el universo tuvo un comienzo. Está claro esto. Aunque había teorías, pero la mayoría de científicos hoy aceptan que el universo tuvo un inicio. Tuvo un inicio. ¿Alguna vez vistes en tu serie favorita en Netflix, El Chapo Guzmán? No sé qué más serie ves. La Reina del Sur, que está muy famoso. Viene una temporada nueva, dice. Pero cuando estás viendo la película y estás en la mitad, tú tienes la opción de regresar otra vez, ¿verdad? Al inicio, al principio, ¿verdad? Pero cuando tú regresas, llegas a un punto donde que realmente ahí inició la película, ¿verdad? No vas más allá pensando que hubo que nunca tuvo un inicio. No, la película tuvo un inicio. Lo mismo la creación también. Si tú retrocedes atrás, muestra que la creación tuvo un inicio. ¿Y cuál es ese inicio? Génesis 1:1. En el principio creo que dice Dios, los cielos y la tierra. Segundo argumento, no todo puede venir del azar. A veces se dice el universo simplemente pasó por casualidad o por el azar.
Hermano, el azar no es una fuerza que pueda crear cosas. Es como, por ejemplo, tú tiras un dado y sale el número 5 o el número 6, pero para que salga el 5, alguien tiene que haber creado el dado, y para que salga una vez más el 5, alguien tuvo que haberlo tirado, ¿verdad? Eso es la causa. Nada puede venir por el azar. Es decir, la creación no fue hecho al azar. Tuvo que haber una causa. Y una vez más, el tercero, nada surge de la nada. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y de eso se trata, hermanos, este argumento cosmológico que nos muestra realmente en la creación. Alguien tuvo que haberlo creado. No puede haber salido de la nada. Y, y eso es verdad, hermano. Y la Biblia nos da esta respuesta. Dios lo creó. Dios creó el universo. Dios creó todo lo que tú y yo podemos ver. Nada fue hecho por casualidad. La nada, nada puede crear. Pero aquí hay otro argumento, el argumento teleológico. No solamente hablamos de la creación, ahora vamos a hablar los detalles de la creación, quién lo organizó. Y el argumento teleológico sostiene que la existencia de Dios se puede ver en el orden, en el diseño y en la complejidad del universo. Ese es el argumento teleológico que nos va a mostrar que el orden, el diseño y la complejidad. Entonces, fíjate en esto, hermano. Imagínate una vez más con el celular. Imagínate que estás caminando por la calle y encuentras un iPhone. Ahí está, lo que te gusta el iPhone. Y el iPhone está encendido y recibes una llamada y no puedes contestar. Y pues, y tú quieres saber qué es esto, ¿no? Como curioso, tú abres tu iPhone, tienes para sacar los pernos, lo abres y ¿qué es lo que ves ahí cuando abres un celular? Ves la batería, pero también te das cuenta, ¿no? Bueno, este es mi celular, acá veo las baterías, veo los cables, veo las piezas y digo, alguien tuvo que haber creado este celular. No creo que este celular salió de la nada, porque al ver los celulares, al ver el chip, al ver los cables, es impresionante. Y de hecho, cuando tú abres un celular iPhone, y es impresionante de la manera como lo ha creado Apple, ¿verdad? Pero ahí está, tú tienes que lógicamente pensar, alguien lo ha hecho tan perfecto, ¿verdad? Y tú llegas a una conclusión rápidamente, alguien lo ha diseñado. No puede venir así nomás de la nada. Tuvo que haber un diseñador. Entonces, el argumento teológico, teleológico, te muestra esto. No solamente que tú puedas ver la creación, pero también que tú puedas ver el orden, el diseño y la complejidad de las cosas. Y fíjate esto, algunos testimonios de los científicos pensadores que ni siquiera son cristianos ellos, pero fíjate lo que ellos piensan y de lo que ellos dicen, ¿ok? Francis Collins dice así, del ADN a Dios. El genetista es un genetista. Él explicó que al estudiar el ADN de nosotros, de las personas, quedó impactado por el orden y la complejidad de la vida. Dijo en esencia que el universo no solo tiene leyes, sino que parece estar diseñado con propósito. Ahí está la palabra clave, diseñado con propósito. No fue por casualidad, tiene un propósito. Werner Heisenberg, un físico ganador del premio Nobel, dice así, el universo tan ordenado sugiere una inteligencia detrás de su estructura. Es decir, si tú tienes tu celular y tú dices, wow, qué impresionante celular, esta gente
el que ha creado debe ser impresionante, ¿verdad? Pues así, los científicos dicen, al ver la creación, al ver la complejidad, el orden, dicen, no, tiene que haber una inteligencia detrás de esta estructura. Roger Penrose, físico y matemático, ganador del premio Nobel, también dice estas palabras. El universo muestra un nivel de precisión que desafía la casualidad. Es interesante, hermano. El universo muestra un nivel de precisión. Es tan preciso, es tan ordenado, es tan asombroso la creación que hasta científicos y pensadores se quedan totalmente que admirados. En pocas palabras, hermanos, hay una mente detrás de todo esto. A lo largo de la ciencia moderna, muchos investigadores han visto lo mismo que tú y yo, y los científicos también, que el universo tuvo un comienzo. Está profundamente ordenado. Está, o sea, es impresionante. Las leyes no se explican a sí mismos. Todo esto lleva a una sola pregunta inevitable. Detrás de la creación hay una mente detrás de todo esto. Y ahora, piensa algo muy grande. El mundo que nos rodea en estos momentos, quiero que veas otra imagen. Ahí está. El cuerpo humano, como por ejemplo, funciona como un sistema increíble y preciso. El corazón bombea sangre sin descanso. Los pulmones procesan el aire automáticamente y el cerebro coordina todo sin que lo pensemos, todo lo coordina. Si una sola cosa falla, todo el sistema se afecta. Es impresionante al ver nuestro mismo cuerpo, la manera como está formado, nos quedamos impactados, maravillados y podemos decir, hay un diseñador en todo esto. No es un caos, todo tiene un orden, todo tiene una estructura, todo tiene un propósito. Así que el argumento teleológico dice de esta manera muy sencilla. Cuando algo está tan bien diseñado y funciona con tanta precisión, la explicación más razonable es que tiene un diseñador. Tiene un diseñador. Y con esto quiero cerrar este punto. Salmo 139, versículo 14. Salmo 139, versículo 14. Fíjate lo que dice el salmista. Y lea conmigo, hermano. Gracias, ¿por qué? Por hacerme tan maravillosamente, ¿qué? Complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Punto. No hay nada más que decir. Dios detrás de todo esto. Dios detrás de todo esto. Romanos 1:20. Pues desde la creación del mundo, todo hemos visto que dice los cielos y la tierra, y por medio de todo lo que se hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Todo el mundo lo puede ver. Pero quiero quedarme con Salmo 139, versículo 14. Una vez más quiero leerlo. Mira, gracias, dice el salmista. Señor, gracias. Y tú puedes decir lo mismo también. Señor, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y fíjate en esto. ¿Eso es complejo, hermanos? ¿Ese es nuestro cuerpo? ¿No es complejo esto? Sí, es complejo. Al ver la creación, ¿no es complejo? Sí es complejo, pero es perfecto. Y todo esto. Y el salmista dice así, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y no termina ahí. Mira la manera como se maravilla. Tu fino trabajo es
maravilloso. Lo sé muy bien. ¿Podrías decir esto, hermano? ¿Podrías decir esto tan solamente al ver la creación, a ver la complejidad de la creación y al vernos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos decir que Dios no existe? ¿Quién hizo todo esto? Fue Dios, fue Dios, fue Dios, hermano. Y un último más argumento, que es el argumento moral. El argumento moral. Hermanos, esto es interesante. El argumento moral afirma que la existencia, perdón, afirma la existencia de valores y leyes morales universales, lo que está bien o lo que está mal. Y todo apunta a la existencia de Dios como el legislador moral. En pocas palabras, el argumento moral parte de una idea sencilla. Los seres humanos en casi todas las culturas, en casi todas las épocas, tienen un sentido básico de lo correcto y de lo incorrecto. Déjame darte algunos ejemplos. La mayoría de las personas están de acuerdo en estas cosas. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Hacer el bien es mejor que hacer el mal. ¿Estamos de acuerdo en esto? De hecho, antes de conocer tú a Cristo, antes de conocer a Cristo, tú ya sabías que hacer el bien es mejor que hacer ¿qué? El mal. Ese es un argumento moral que vamos a ver nosotros. Antes de ser cristiano, tú sabías que ayudar es mejor que dañar o que lastimar. Y tú lo sabías esto. Por eso hay tantas personas que no son cristianos, les gusta ayudar, les gusta hacer el bien, no les gusta dañar también, ¿verdad? También la injusticia, antes de tú ser cristiano, sabía que la injusticia estaba ¿qué? Mal. Y la pregunta es simple, hermano. ¿De dónde viene ese sentido moral que tú tienes? De hecho, antes de ser cristiano, ¿de dónde viene ese sentido moral? ¿De dónde viene todo esto? Es interesante esto, ¿no? Y es una buena pregunta. ¿De dónde viene este sentido moral? ¿De dónde yo sé cuál es el bien y cuál es el mal? ¿De dónde yo sé que esto es mejor y esto daña a las personas? ¿De dónde yo sé que este es justo y que el otro es injusto? ¿De dónde viene ese sentido moral? Y esa es una buena pregunta. De la nada, nada puede salir, ¿verdad? Pues estamos tratando de argumentarlo. Déjame darte este ejemplo, a lo que nos encanta el fútbol. A nosotros nos encanta el fútbol. Yo soy hincha de Real Madrid. Me encanta el fútbol, ¿verdad? Y imagínate por un momento, um, imagínate por un momento el árbitro que está ahí, que entre a la cancha de fútbol entre el Barcelona o Real Madrid o entre España y ahí está con Italia, ¿no? Imagínate que el árbitro entra, ¿no? Sin reglas. ¿Qué crees que va a pasar en el fútbol? El árbitro se va a meter en problemas, ¿verdad? ¿Cómo el árbitro puede decir que esto es falta o que no es falta? ¿Cómo el árbitro puede decir que esto es gol o que no es gol? ¿Cómo puede decir el árbitro que este equipo ganó o que el otro equipo perdió? Sin reglas no puedes tener nada, ¿verdad? Tiene que haber un tipo de regla, pero ¿de dónde viene este sentir? ¿De dónde el árbitro puede decir que esto es falta? ¿De dónde puede saber el árbitro que esto es válido o que esto es gol o que sigan jugando? Todo esto, ¿no? El árbitro no puede inventar las reglas, solo lo aplica las reglas. Pero ahora piensa esto, hermano, en tu vida real. En tu vida real ocurre lo parecido. Y, y vea esto, en tu vida real. Todos de alguna forma creemos que hay cosas que realmente son malas. Y fíjate esto, torturar a un inocente es bueno o malo. Malo. Mentir
para dañar a alguien, ¿es bueno o es malo? Es malo, y tú lo sabes. Abusar de los débiles, ¿es bueno o es malo? Sabe que es malo. Robar, ¿sabes que es bueno o es malo? Sabe que es malo, ¿verdad? Pero ahí está la pregunta otra vez. ¿Quién puso esas reglas en nosotros? ¿Quién puso esas reglas en nosotros? Y fíjate esto, hermano, y presta atención a esto. Romanos 2:15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios, ¿qué dice? Escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o lo acusan, o bien les indica que están haciendo lo correcto. Y ahí está nuestra propia conciencia. Romanos 2:15 dice, ellos muestran que tienen la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Es decir, antes que tú vengas a los pies de Cristo, Dios ya había puesto, ahí está, su ley en nuestro corazón para que tú puedas saber qué, el bien y el mal. Y eso se llama nuestra conciencia. Y ahí está, hermano, nuestra conciencia. Y fíjate en esto. Si el bien y el mal son reales, entonces alguien los definió. Eso es el legislador. Es decir, ¿quién? Dios. Dios ha puesto en nosotros para poder saber el bien y el mal. Pero déjame hacerte otra pregunta. Hablando de la conciencia, hablando de la conciencia, del saber el bien y el mal, ¿ok? Tengo una pregunta, haciendo una pausa ahí. Hermano, tú y yo daremos cuenta a Dios por nuestra conciencia moral. Dame ejemplos. Una vez más, ¿daremos cuenta a Dios por nuestra conciencia moral? ¿Qué piensan ustedes? Sí, daremos cuenta. Sí, la Biblia enseña que daremos cuenta a Dios. Nuestra conciencia será un testigo que confirma lo que sabíamos. Como hemos leído Romanos 2:15, nuestra conciencia nos acusa o nos defiende nuestras acciones. Tu conciencia no te salva, pero sí muestra que sabías lo que está bien o lo que está mal. Por ejemplo, supongamos que nadie te ha compartido el evangelio y estás frente a Dios y Dios te dice, ¿alguna vez has robado? Tu conciencia mismo te va a decir, pues que sí, has robado. ¿Alguna vez has matado? Tu conciencia mismo te va a decir que sí has matado. ¿Alguna vez has mentido? Tu conciencia mismo te va a decir que has mentido. Tu conciencia no te salva, pero sí muestra que sabías lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero ¿quién puso todo eso? Dios puso eso en nuestro corazón, su ley. Último ejemplo. Imagínate una comunidad quechua ahí en Cusco y nuestro hermoso Cusco, hermosísimo, ¿verdad? Pero regresa hace 100 años atrás, regresa hace 100 años, hoy estamos 2026, 100 años atrás, regresa, cuando no hayas nacido, pero regresa imaginariamente. Imagínate esta comunidad quechua en la zona de Cusco. En esa comunidad la gente vive en familia, se ayuda en la cosecha y comparte lo que tiene. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Desde niños aprenden algo simple pero muy claro, que es bueno ayudar al vecino y es malo hacerlo daño o robar lo que no es de ellos, ¿verdad? Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Ahora, la pregunta importante es, si nadie les enseñó desde afuera o de manera global a ellos cuál es bueno y cuál es malo,
¿de dónde viene ese sentido común de justicia entonces a ellos? ¿De dónde viene todo esto? Si nadie los ha enseñado. Y la respuesta es muy simple, hermano. En Romanos 2:15, Dios ha puesto esta ley en su corazón. Dios les ha puesto a él. Por eso nuestra conciencia nos va a juzgar. Por eso la ley moral argumenta que existe un legislador. Por eso sabemos qué es el bien y qué es el mal. Y ahí está el argumento moral a un Dios que es la fuente misma del bien. Mejor lo vamos a leer una vez más. Si el bien y el mal realmente existen, ¿quién definió lo que es bueno y lo que es malo? El argumento moral a un Dios que es la fuente misma del bien. Para cerrar, 3 pruebas lógicas de la existencia de Dios. El argumento cosmológico, ¿quién creó todo lo que vemos nosotros? El argumento teleológico, ¿cuáles son los detalles? ¿Cuáles son ese orden de lo que vemos nosotros? Y el argumento moral que está en nuestro corazón. Todo esto, lógicamente, nos hace mostrar la existencia de Dios, que existe un Dios. Dicho esto, hermano, quiero cerrar con esto. De esta manera, tú y yo podemos probar lógicamente la existencia de Dios. Una vez más, la nada, nada puede crear. El azar, mucho menos. Hubo un creador. El argumento cosmológico lo dice así. Tuvo que haber una causa para poder crear la creación. Pero una vez que fue creado la creación, entra el argumento teleológico, para que vean los detalles, el orden, la dificultad del ser humano al ver nuestro huella digital, que es único. Eso es impresionante. El argumento teleológico nos muestra esto, lo complejo que es el ser humano realmente, y ahí nos muestra que existe una inteligencia, existe un creador, y todos los pueden ver, y el problema es, lo ven, pero no lo quieren aceptar. Y por último, el argumento moral. ¿Cómo yo sé que es bien y cómo yo sé que es mal? Tuvo que haber un legislador que me indique qué es bueno y qué es malo. Y hemos dado un ejemplo con los quechuas. Podemos dar un ejemplo de Bolivia también. Podemos dar grandes ejemplos aquí también en los Estados Unidos. El argumento moral es tan poderoso. Nuestra propia conciencia nos va a juzgar delante de Dios. La gente sabe, sin conocer a Dios, la gente sabe cuál es bueno y cuál es malo. Los argumentos morales. Eso quiere decir que hay 3 pruebas lógicas de la existencia de Dios. Hermanos, el segundo tema que se nos viene, conocer a Dios debe transformar nuestras vidas. Vamos a tomar un descanso de 7 minutos y luego regresamos. ¿Ok?